primer impulso es correr. ¿Pero hacia dónde? Reza porque no existe el mañana. Para todos los que mueren, nunca habrá un mañana. No saben dónde esconderse, cómo salvarse, cómo sobrevivir. Los cuerpos se amontonan. Una tormenta de fuego, violencia y locura. Es la terrible venganza de Dios. Es la peste negra del medievo, el peor desastre biológico de la historia de la humanidad. Es, según el testimonio de un testigo, el fin del mundo. La peste negra, episodio 1. Año 1310, Toscana, Italia. A comienzos del siglo XIV, la civilización occidental experimentaba un periodo de gran prosperidad. Europa tuvo 3, quizá 4 siglos realmente prósperos. La Iglesia era poderosa y muchos monarcas también. Había crecido el comercio y con él las ciudades. La industria también creció. No hubo catástrofes naturales. El clima fue favorable. Aumentó la tasa de población. En efecto, fue una buena época para Europa. Pero esta expansión está a punto de topar con una nueva realidad. Súbitamente se produce un cambio climático. Las temperaturas descienden, helando las cosechas. Con asombrosa rapidez, los años dorados llegan a su fin y las visiones apocalípticas comienzan a surgir. Llegaron los 4 jinetes del apocalipsis: hambre, plagas, guerras por doquier y la muerte, que no cesa. En la década de 1340, las guerras asolan el continente. La crisis afecta gravemente a los campesinos, pero los nobles ven la oportunidad para hacer fortuna aprovechando el caos. En el año 1333, Eduardo III de Inglaterra es ya un gobernante veterano, y su reino insular no es lo bastante grande para contener su ambición. En agosto de 1347, en Calais, el ejército de Eduardo venció contra todo pronóstico a las tropas de un rival mucho más poderoso, Felipe VI de Francia. Ahora Eduardo controla gran parte del litoral francés, pero el conflicto no ha llegado a su fin. Es el comienzo de la Guerra de los 100 años, que en realidad es una guerra mundial si tomamos a Europa como referencia, pues se ven implicadas España, Alemania, Italia, Francia e Inglaterra. Año 1347, su rey, Inglaterra. El rey Eduardo promete en matrimonio a su hija Joan con Pedro, príncipe de Castilla. Un pacto tácito con el que podrá extender sus dominios hasta la península ibérica. La unión entre estas dos familias reales provocaría una remodelación del mapa político de Europa, haciendo de la estirpe de Eduardo la más poderosa de la cristiandad. A sus 15 años recién cumplidos, Joan no conocía a su novio ni había estado nunca en España. Como cualquier jovencita, espera que su padre haya elegido para ella un príncipe apuesto, quizá incluso amable en el trato. ...650 kilómetros más al sur, en Aviñón, Francia, el Papa Clemente VI, vicario de Dios en la tierra, tiene sus propios planes. Durante un milenio, su santa iglesia romana ha dominado a reyes y campesinos por igual. Suponía la máxima autoridad en el medievo. En la Edad Media, la religión determinaba la vida de las personas, las rodeaba por completo. Lo normal era ir a la iglesia a diario. La vida consistía en recibir bendiciones que se atribuían a Dios y en recibir maldiciones que también se atribuían a Dios, aun a pesar de reconocer los propios pecados. La vida entera se desarrollaba en un ambiente de religiosidad. Pero en el siglo XIV, la fachada de la iglesia aparentemente sólida empieza a resquebrajarse.
Los sacerdotes eran objeto de duras críticas porque abusaban de su poder. Sabemos de gran cantidad de religiosos que mantenían concubinas y se paseaban por la ciudad en compañía de ellas. Y sabemos de sacerdotes corruptos, simoníacos. Incluso la reputación del Papa se ve afectada. Los franceses han secuestrado al papado, trasladándolo de Roma a Aviñón. La ruptura de la tradición parece no molestar a Clemente VI, mundano amante de la buena vida, pero escandaliza a los fieles. En contra de los escépticos, la palabra de Clemente sigue teniendo gran autoridad, pero ¿le servirá para guiar a su rebaño cuando su mundo empiece a desintegrarse? Questo è un messaggio urgente per il chirurgo. Sí. El hombre que resultará su más fiable asesor será su médico personal, Guy de Chaliac. Es un médico de gran prestigio, relacionado con la corte desde el reinado de Felipe IV el Hermoso, a comienzos del siglo XIV. Y ahora es el médico de cabecera del Papa. En la época de Chaliac, la religión se impone a la ciencia. Tanto es así que el permiso para ejercer como médico solo se puede conseguir después de haber estudiado teología. Pero ni los libros de ciencia ni la Biblia pueden preparar a Chaliac para el horror que se avecina. Año 1347. Baja Mongolia. Lejos, en Oriente, en las estepas mongolas, un terrible mal ha despertado. Es un agente de la muerte. El rumor se extiende. Millones de personas están muriendo en China, la India y en las tierras del Islam. Es muy interesante comprobar que estos rumores procedentes del este llegaban acompañados de descripciones apocalípticas sobre los orígenes de la epidemia. Se hablaba de hechos tales como una lluvia de ranas y serpientes, tormentas con fuertes granizadas y rayos, y finalmente un humo hediondo y truenos espantosos. Antes de 1347 los mongoles parecían imparables. Su predominio en Oriente se mantuvo durante casi 150 años. El imperio mongol se extendía desde las cimas del Tíbet hasta más allá del Volga, y desde Beijing hasta Constantinopla. Lo más importante es que abrieron el comercio entre la Europa occidental y China. Se pudieron seguir rutas a través de Asia Central, gracias a lo cual, especialmente en la segunda mitad del siglo XIII, hubo un periodo de expansión del comercio europeo en Oriente. Pero los mongoles, si bien mejoran las comunicaciones, plantan también la semilla de la destrucción. Las rutas terrestres abiertas por los mongoles a través de su imperio unificado fueron útiles para el transporte de artículos de lujo, especias y seda, sobre todo, pero hubo también otro tipo de mercancía que siguió esa ruta, la peste. Implacablemente la peste se arrastra por las estepas, acabando con poblados enteros y dejando tras de sí cuerpos hinchados con bubas malignas. En la inhóspita estepa están habituados a aprovecharlo todo. Los objetos valiosos como pieles y mantas se conservan. El resto es echado al fuego para intentar acabar con el demonio causante de esta tragedia. Pero el demonio viaja oculto en el botín. En 1347, cientos de miles de personas viajan a Occidente, a la pujante ciudad de Ginebra. Un criado se prepara para un peligroso viaje. Año 1347. Ginebra, Suiza. En el seno de una sociedad conformada por la doctrina de la Iglesia cristiana, este hombre ya está en peligro. Su nombre es Agimet y es judío.
Los judíos necesitaban una invitación, un permiso expreso del rey para entrar en una ciudad. Su estatus no era comparable al de ninguna otra persona, ya que pertenecían y dependían directamente del rey o de un personaje de alta jerarquía como un obispo. Por orden de su rey, Agimet se aventurará más allá de las montañas, a cientos de kilómetros, hasta Venecia, donde podrá adquirir objetos de lujo desconocidos en los mercados ginebrinos. Pero esta expedición también le hará conocer el mayor desastre de la historia. En Inglaterra, a más de 2000 kilómetros al oeste, un jinete se aproxima al término de otro pavoroso viaje. Es un trovador. Ha viajado durante semanas desde España. Es un regalo del príncipe de Castilla para distraer a su prometida, la princesa Joan. El trovador la deleitará con canciones de amor durante el viaje de vuelta hasta Castilla. Un romántico gesto para complacer a una muchacha en la flor de la vida. En su viaje a la península ibérica, Joan y su séquito quieren detenerse en la costa francesa para visitar sus propiedades de la región de Burdeos. De los 12 hijos de Eduardo III, Joan, la preferida, ha podido permitirse todos los caprichos que le han apetecido en su corta vida. Para este viaje, llena un barco entero con su ropa. Además de distinguidos clérigos y diplomáticos, 100 remeros contribuirán a la protección de la preciosa carga. Pero tanta precaución resultará inútil. Al cabo de un año, la mayoría de los integrantes del viaje habrán muerto. El mal aparece aquí, en la espalda de un polizón. Una plaga irrefrenable que desintegrará este hermoso mundo. Año 1347. Mongolia Inferior. Las rutas comerciales abiertas por el Imperio Mongol impulsan la expansión de mercancías y personas, pero también de la peste hacia el corazón de Europa. Viajeros, labradores, nobles, incluso la hija del rey de Inglaterra. Todos se verán frente a frente con el mayor asesino de la historia. La muerte negra. El término de las rutas comerciales mongolas es la ciudad portuaria de Kaffa, en el Mar Negro, punto de partida de los barcos mercantes con destino a Italia. En 1347 los mongoles atacan la ciudad cristiana de Kaffa con la esperanza de dominar tan estratégico enclave. Al principio, parece que la ciudad caerá bajo el sorpresivo asalto. Pero cuando la lucha es más enconada, los mongoles se enfrentan repentinamente a un enemigo inesperado: la peste. Afrontan entonces una acción desesperada. Los mongoles contrajeron la peste y debían abandonar el sitio, pero antes de retirarse decidieron catapultar sus cadáveres hacia el interior de la ciudad con el fin de propagar la plaga entre sus enemigos, contagiándola a todos los habitantes de la ciudad. Al parecer así fue como los mongoles transmitieron la peste a los europeos. Se podría considerar el primer caso histórico de guerra bacteriológica. Aunque la forma de transmisión seguramente es una leyenda, lo cierto es que la peste se extendió por la ciudad de Kaffa. La peste avanzó muy lentamente para tratarse de un mal epidémico. Dada la vastedad de las estepas y la escasez de población, tardó unos 15 años en llegar a Kaffa. Pero si bien estos hechos parecen claros, sigue surgiendo una pregunta. Tras un arranque tan lento, ¿cómo se extendió tan rápidamente la plaga por Europa? Muchos historiadores creen que viajó en un barco mercante que se dirigía a Europa, y su primera escala fue la isla de Sicilia. Año 1347. Mesina, Sicilia.
Para los habitantes del litoral italiano, las olas siempre han sido portadoras de vida en el Mediterráneo. Pero este año es algo muy diferente lo que llega a sus costas. ¡Ah! ¡Oh mio Dio! ¡Andiamocene via! ¡Andiamocene! ¡Aspettami, aspettami! En los puertos de Italia fondean los barcos procedentes del Mar Negro. A bordo transportan algo horrible. Bajo cubierta, los nativos encuentran un cargamento de cadáveres. Los pocos supervivientes dicen llevar la enfermedad pegada a los huesos. Mio Dio! ¡Qué male è questo! Cuando los habitantes de la ciudad comprenden el peligro, pretenden que el barco salga del puerto, pero ya es demasiado tarde. La peste ha desembarcado y las primeras muertes no tardan en llegar.